Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Gres y bueno, tenemos una edición especial de Historia de Pichilemu, el podcast que recuperaremos el contenido del capítulo que por problemas técnicos no quedó registrado el pasado 18 de octubre. Este fue emitido en vivo en la Radio Entre Olas, pero por distintos motivos no tenemos la grabación, así que vamos a llenar este pequeño vacío relatando lo que fue, digamos, este periodo tan importante en la historia de nuestra comuna como fue entre el año 1976 al año 1982. ¿Ya? Este fue el periodo de los alcaldes designados durante la dictadura militar, época que estuvo marcada por cambios profundos en la institucionalidad, en la vida cotidiana, y también hubo grandes decisiones que moldearon el rumbo de Pichilemu y también de la recién creada provincia Cardenal Caro. Como sabemos, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar ordenó destituir a todos los alcaldes y regidores del país. En ese momento pasaron a ser designados por la Junta directamente, sin procesos democráticos. En Pichilemu gobernaba el alcalde electo, en ese momento ya independiente, aunque había militado en el Partido Socialista, don Washington Saldías, quien permaneció durante algunos días en sus funciones, incluso después de que los militares ocuparon el edificio municipal y destruyeron distintos documentos, como recordó el secretario municipal Gustavo Parragués. El primer alcalde designado fue Carlos Echecerreta Íñiguez, quien ocupó el cargo solo entre septiembre y diciembre de 1973. Acto seguido ocupó el cargo entre el 73 y el 76 el empresario local Mario Urrutia Carrasco, quien fue nombrado directamente por Pinochet. Él renunció en enero de 1976, fecha en que asumió el 5 de enero, para ser más preciso, Eduardo Parragués Galarce, un importante empresario forestal de la comuna de Pichilemu. Ese mismo año, el año 76, se generó la noticia de que el régimen impulsaba la creación de una provincia dentro de la sexta región, la nueva sexta región. Recordemos que la sexta región estaba incorporada dentro del proceso de nueva regionalización del país y consideraba inicialmente solo dos provincias, la provincia de Cachapoal, que comprendía el territorio de la antigua provincia de O'Higgins, y Colchagua, con el territorio de la misma provincia existente entre 1826 y 1976. Bueno, el régimen se dio cuenta que había la necesidad, digamos, de dar un sentido de administración, diagnóstico que, como hemos visto en los capítulos anteriores, se había abordado en distintos puntos de nuestra historia, la necesidad de contar con un departamento o provincia en este caso que abarcara todo el territorio costero para darle una mejor administración. Y esto lo enarbolaron distintos vecinos de la comuna de Pichilemu, formando, junto con el alcalde Parragués, el Comité Pro Provincia Cardenal Caro, defendiendo la idea de que Pichilemu debía ser su capital. Recordemos nuevamente que en las postrimerías del gobierno de Salvador Allende se creó el departamento Cardenal Caro con capital en Marchihue, ¿ya? Un departamento dentro de la provincia de Colchagua. Recordemos que la antigua división territorial del país se comprendía en provincias, departamentos y comunas, pero desde el año 76 esta cambió a regiones y provincias, que son lo mismo pero con nombres distintos, ¿ya? Años después, Parragués recordó que lo más difícil durante este proceso de creación de provincias fue presentar argumentos sólidos ante las comunas rivales, que eran Marchihue y Santa Cruz, en lo que describió como una especie de final. Finalmente, Pichilemu obtuvo la denominación de capital. También durante el mandato del señor Parragués se creó el primer CODECO, Consejo de Desarrollo Comunal, que era un organismo que estaba integrado por personas de distintas organizaciones, sectores de la sociedad civil, que vino a reemplazar lo que era el consejo municipal o la municipalidad, o sea, los regidores, básicamente, ya los ediles, y asesoraban al alcalde, pero, ojo, sin poder vinculante. Sus decisiones
no eran verdaderamente decisiones, sino que eran consejo, asesoría al alcalde, ¿ya? Al contrario de lo que tenemos actualmente, que los concejales sí tienen, digamos, un poder de decisión vinculante y sus acuerdos deben ser respetados y encomendados por el alcalde. Ahora, teníamos problemas bastante importantes en esta época. Se dio que en el año 77 renunció el único médico del hospital local, el doctor Basilio Sánchez. Para entonces ya el recinto tenía graves problemas de infraestructura. El intendente militar entonces de la sexta región prometió reubicarlo, mejorar la atención, y en pocos días después de la renuncia del doctor Sánchez, quien ejerció este cargo durante más de 40 años, llegó un nuevo médico que fue Óscar Carmona, quien confirmó el mal estado del hospital y se formó también un comité de amigos del hospital. Bueno, el 23 de mayo del 79 asume un nuevo alcalde, José Lino Vargas Jorquera. Él era un piloto, conocido también en el club aéreo de nuestra comuna, y durante este mandato ocurrió un hecho bastante importante que ya lo denunciábamos hace poco: la creación de la provincia de Cardenal Caro, que fue oficializada a través de la firma de un decreto ley en Pichilemu el 3 de octubre del 79. ¿Ya? El decreto había sido firmado algunos días antes, a fines de septiembre, pero el 3 de octubre se da que el dictador Augusto Pinochet concurre a la comuna de Pichilemu y en una ceremonia multitudinaria en la avenida Artúzar, donde flameaban banderitas, hubo distintos actos ahí, le entregaron un pergamino incluso que lo nombraron ciudadano ilustre. En esa fecha, 3 de octubre del 79, se crea oficialmente la provincia Cardenal Caro. Primero se nombra a un delegado que después fue confirmado como gobernador provincial, el señor Marcelo Nogueira Hidalgo, quien ocupó el cargo durante todo el resto del gobierno militar hasta el año 1990. Ahora, José Lino Vargas también tuvo distintos conflictos. En el año 80 expresó preocupación al gobierno por el resultado del plebiscito constitucional. Habían ciertas dudas de que se impusiera la opción del sí a la Constitución de 1980. Incluso se señala en un oficio secreto que había escaso apoyo ciudadano a las actividades oficiales. Bueno, el plebiscito, como todos sabemos, un plebiscito que tenía distintos cuestionamientos, básicamente fue fraudulento. La municipalidad implementó un registro de adhesiones al gobierno militar para darle mayor validez a lo que fue este plebiscito o referéndum fraudulento que validó, entre comillas, la Constitución de 1980 y que especialmente en los últimos años ha estado tan en boga y tan cuestionada. Ahora, también en el año 1980 se dio una situación bastante curiosa. Tenemos al Comité Pro Provincia, que como dijimos fue incluso integrado por quien fuera el alcalde, señor Parragués, pero esta relación fue fragmentándose una vez que se crea la provincia. Ya el comité quiso tomar otro cariz, dar impulso a distintas iniciativas, por ejemplo, comités de vivienda, pero la relación, digamos, con la municipalidad se quebró definitivamente, y el alcalde hace ver esto al intendente a través de distintos oficios en que los acusa directamente de obstaculizar proyectos municipales, especialmente los relacionados con vivienda, y bueno, también trata de iluminar el tema, aseverando que algunos de los miembros de este comité eran antiguos miembros del Partido Radical. O sea, necesariamente había una visión muy no solo de imponer visiones, sino también de hacerse, de poner un poco en buen chileno, poner la pata encima, ¿ya? Había una cuestión de yo soy el alcalde en este caso, decía el señor Vargas, y tienen que seguirme la comparsa a mí, no ustedes poner las reglas. Entonces hubo ahí algunos conflictos con esta organización que fue muy muy importante durante los comienzos de la dictadura, apoyando a este régimen militar y también enarbolando lo que fue un sentimiento de muchas décadas, como fue que la zona costera en general y particularmente Pichilemu pudieran contar con su propia administración o representación, digamos, directa de la administración central, como es el presidente de la República. Ahora, en 1981, poco después de que entra en vigencia efectivamente el 11 de marzo del 81 la Constitución Política de la República, el general Pinochet pidió renuncias a todos los alcaldes, a todas las autoridades en general de nuestro país, y en este caso José Lino Vargas presenta su renuncia y esta fue aceptada. Ahora, llega un periodo bastante curioso en que se da la alcaldía muy breve de un señor que se dedicó como funcionario
de la Dirinco. La antigua Dirinco fue un organismo creado por allá en la primera mitad del siglo XX, que tenía una de sus funciones, por ejemplo, la de fijar los precios, la dirección de comercio. Y bueno, durante este periodo de Julio Weidel, él era viñamarino, no era de la zona, si bien fue director provincial de este organismo durante algún tiempo, tuvo distintos problemas que finalmente lo llevaron rápidamente a dejar el cargo por la fuerza. Uno de estos primeros conflictos se dio cuando intentó adquirir el edificio que ocupa actualmente el Centro Cultural Agustín Ross. Este intento fue fracasado, ya que la intendencia, que como sabemos era comandada por un militar, en este caso quien estaba a cargo del regimiento en Rancagua, le negaron, digamos, el pase a esta acción. También, bueno, hubo algunas obras también importantes, como el inicio del asfaltado de la avenida Costanera, un proyecto que modernizó el tránsito hacia Infernillo y Cahuil. Se creó también el Liceo C25, hoy llamado Liceo Agustín Ross, en el año 1981, y se inició el proceso de municipalización de la educación. El señor Weidel avanzó en la conformación del Departamento de Educación Municipal, lo que culminó en el año 1982. Ahora, en el libro ustedes puedan revisar ahí distintas notas. Yo tuve acceso directo a oficios, a comunicaciones secretas del régimen militar, particularmente de la Municipalidad de Pichilemu, en que queda constancia de cómo el aparato represor del régimen militar entabló, digamos, una base de operaciones prácticamente en Pichilemu. Se pretendía vigilar, incluso los funcionarios municipales se llevaban cardex en Rancagua, donde se tenía constancia de quiénes eran los amigos de los funcionarios, cuáles eran sus amistades, qué instituciones participaban. Una visión bastante de represión, de contener, digamos, cualquier posible avance de lo que ellos veían como la doctrina marxista, el cáncer marxista que famosamente dijo en su momento el general Lee, Gustavo Lee. Bueno, hubo casos de persecución, medidas disciplinarias hacia docentes, como por ejemplo la directora de la escuela de niñas, Luisa Bierman, y también está en constancia muy expresa cuando quien fuera después gobernador de la provincia de Cardenal Caro, el señor Hernán Vieira, fue propuesto por la alcaldía como miembro del Consejo de Desarrollo Comunal, y lamentablemente llega este nombre a la intendencia y es vetado derechamente, solamente porque tenía una vinculación, él era independiente, pero tenía una vinculación con el Partido Demócrata Cristiano, que en ese momento estaba proscrito, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, el caso de quien fuera regidor de la comuna de La Estrella, el señor Alfonso Pablaza. Él era militante socialista y bueno, había escasez de profesores, y la comuna de Pichilemu se dio el lujo en ese momento de no contratar al señor Pablaza y de hecho terminarle su empleo, precisamente porque él tenía esta militancia antigua en el Partido Socialista. Entonces, el periodo de Julio Weidel le terminó porque se da una situación, como les decía, bastante curiosa. La Intendencia Regional de O'Higgins emite una orden a todos los alcaldes de la región pidiéndoles que dicten una ordenanza sobre el comercio ambulante. Y esta comunicación llega, digamos, al alcalde Weidel, y él le responde al intendente, ¿sabe? Aquí no hay comercio ambulante, no hay nada que regular, así que yo no voy a hacer nada. Esto le cayó muy mal al entonces gobernador provincial, señor Marcelo Nogueira, quien le hace ver, con palabras bastante duras, al señor Weidel que si le llega una orden del intendente es porque tiene que acatarla, no está a su disposición, está en otras palabras, obviamente he dicho, pero no está a su disposición el decir sí o no, sino que tiene que hacerlo. Y Weidel fue citado a Rancagua, donde tuvo una conversación personal con el intendente, y eso resultó en que a los pocos días él finalmente presenta su renuncia. Básicamente lo combinaron a renunciar, así que el 5 de abril de 1982 llega un nuevo alcalde que fue el señor Emilio Merino Lacoste. Él llevaba el cargo anteriormente, justamente hasta ese día, de la comuna de Paredones. Ahora el señor Weidel se fue con la cola entre las piernas, como se dice también en buen chileno. Él dijo a la prensa en el diario El Cóndor que había tratado de hacer lo mejor para la comunidad y que se iba conforme con el desempeño, a pesar de que solamente ocupó el cargo durante muy poquitos meses.
los dejamos invitados ahí a que puedan revisar los distintos capítulos de Historia de Pichilemu en Spotify, en YouTube, en Apple Music, porque, bueno, nos faltaba este capítulo por distintos motivos, no quedó grabado en su emisión original en el mes de octubre, pero aquí estamos, digamos, complementando con un pequeño resumen de lo que fue el periodo del año 1976 hasta 1982, ¿ya? Pueden ver ahí cómo si bien aquí en este breve episodio repasamos un poco lo que pasó en el año 73 al año 1976, queda pendiente y a su disposición el capítulo correspondiente ahí en YouTube, en donde quieran verlo o escucharlo, lo que fue la alcaldía de Emilio Merino y después de René Maturana, quien fue el último alcalde, digamos, de la dictadura, incluso de los 2 primeros años del primer gobierno democrático, que fue el de don Patricio Aylwin. Así que, bueno, como podemos ver, hubo distintos actores locales, comités, dirigentes, funcionarios que se devolvieron en un contexto autoritario, en una dictadura, con avances, conflictos, decisiones que todavía influyen en Pichilemu. Podemos ver cómo durante el periodo del señor Emilio Merino y ya casi en el de René Maturana finalmente se inaugura lo que fue el hospital de Pichilemu, una necesidad bastante sentida, que vimos ahí que hubo una renovación ya con la salida del doctor Sánchez. Se da este cambio institucional con la creación de la provincia de Ranalcaro. Pichilemu efectivamente se vuelve una de las comunas más importantes de la región, ya que junto con San Fernando y con Rancagua son de las únicas capitales provinciales de la región de O'Higgins, bajo el actual sistema de regionalización que implementó en este caso la dictadura de Augusto Pinochet. Y como les decía, pueden seguir revisando el siguiente capítulo, donde abordamos el remanente de lo que fue el régimen militar. Así que muchas gracias por acompañarnos en Historia de Pichilemu. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diógenes y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.